Hoy vamos a comenzar el seminario profético, la revelación de Jesucristo. Y cuando hablamos de la revelación de Jesucristo, estamos hablando ni más ni menos que del libro de Apocalipsis. El libro donde todos los libros de la Biblia convergen. El libro que contiene todas las revelaciones de lo que le ha de acontecer a la iglesia en los últimos tiempos. El estudio de este libro nos llevará varios meses y lo haremos intercaladamente con otros mensajes que predicaré según sea la necesidad de la iglesia. Apocalipsis lo estudiaremos desde una perspectiva historicista, tal como la hermana Guay y los pioneros adventistas lo hicieron. Recuerden que hay varios métodos de interpretación profética. Uno que se llama preterista. Este ubica el cumplimiento de las profecías en el pasado, es decir, no tienen aplicación para el futuro. Se cumplieron allá con Antíoco Epífanes, aquel rey griego, Seleucida, o se cumplieron con Nerón. Pero está el otro método de interpretación profética llamado futurista. Este ubica el cumplimiento de las profecías hacia el futuro. En este futurismo se han alineado la mayoría de cristianos, ubicando el cumplimiento de buena parte del Apocalipsis a un periodo de 7 años que ha de comenzar, según ellos, con el denominado rapto secreto. Ellos dicen que esos 7 años constituyen la semana número 70 de Daniel 9. Pero esto, hermanos, no solo viola las reglas de interpretación bíblica, sino que tristemente engaña a millones de cristianos al decirles que durante esos 7 años va a venir la tribulación, pero que ellos escaparán porque serán arrebatados, negando de esa manera la palabra de Dios que enseña que sí, el pueblo de Dios pasará por tribulación. Aparte de que este método, hermanos, distorsiona la verdad en torno a la segunda venida de Cristo. Pero en contraposición al preterismo y al futurismo está el método historicista, que enseña que las profecías se han cumplido en el pasado, se cumplen en el presente y se cumplirán en el futuro. Es decir, hay un cumplimiento progresivo de la profecía. En el historicismo, hermanos, el pasado no se olvida. Al contrario, sirve para evaluar las profecías que todavía no se han cumplido. Aparte de que este método, el historicista, fue el que avaló Cristo cuando se refería a las profecías de tiempo de Daniel. ¿Recuerdan ustedes? Pero ¿por qué existen los métodos preterista y futurista? Oh, hermanos, porque los jesuitas Luis de Alcázar y Francisco Rivera se los inventaron para desvirtuar la interpretación que el historicismo hacía en cuanto al cuerno pequeño de Daniel 8 y la primera bestia de Apocalipsis 13 en relación con el papado. Y como en la iglesia Advenimiento somos historicistas y no queremos tener nada que huela a jesuitas, nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis a la luz del historicismo. Por lo tanto, estudios como el de las trompetas, nosotros los vamos a hacer desde esa perspectiva, porque eso fue lo que nos heredaron nuestros pioneros adventistas. Pero como buenos estudiantes, debemos comenzar, mis hermanos, por saber quién es el autor del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles fueron las circunstancias que le rodearon al autor cuando escribió ese libro? ¿Y qué nos enseñan esas circunstancias de cara a los tiempos finales? Así que vamos a titular el primer tema de nuestro seminario:
el exiliado de Patmos. Y cuando hablamos de exiliado, estamos hablando, hermanos, de una persona que es llevada a la fuerza a un lugar donde su movilización es limitada y lo obligan a hacer trabajos. Es enviada esa persona a ese lugar para separarlo de parientes y amigos. O sea, es una forma de castigo y soledad. Pero en el caso del escritor del Apocalipsis, dejemos que él nos diga su nombre y cuál fue la causa de su exilio. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, el Juan mencionado aquí no es otro que el discípulo amado de Jesús, aquel que reclinaba su cabeza sobre el pecho de Cristo, es decir, uno de los 12 apóstoles. Juan, el discípulo amado, él es el escritor de Apocalipsis. Pero miren cómo se identifica él aquí: como hermano, dice, y compañero en la tribulación. Entendiendo este término, hermanos, como las penas y las aflicciones que estaba sufriendo. Y al decir que es hermano y compañero, uno se pregunta: ¿hermano y compañero de quién? Pues, hermanos, tanto de los otros hermanos de la iglesia primitiva que sufrían al igual que él, y como también de todos nosotros que igualmente nos esperan sufrimientos por ser cristianos. Y esto está confirmado por el don profético. Pues vean ustedes, en Hechos de los Apóstoles, página 469 a la 470, dice que por medio de uno que se declaró ser hermano y participante en la tribulación, Cristo reveló a su iglesia las cosas que ella debía sufrir por su causa. Al penetrar con su vista a través de largos siglos de tinieblas y superstición, el anciano desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia la verdad. Como vemos, mis hermanos, en esta declaración, Juan se identifica con nosotros, la iglesia de Cristo, en el tiempo del fin. Y con sus palabras nos está diciendo, hermanos, que no la vamos a tener fácil, conforme el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal se vaya poniendo más fuerte. O sea, hermanos, somos advertidos. Somos advertidos de las persecuciones futuras para que no nos tomen por sorpresa. Y estas advertencias también han sido dadas por otros siervos de Dios, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Miren lo que él dice en Hechos 14, versículo 22. Libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Él nos dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oh, hermanos, ¿cuánto cristiano no entró ya al reino de Dios y ha padecido de tribulaciones, de las cuales nosotros hoy por hoy no tenemos ni la mínima idea? Apenas se nos ha dibujado lo que ocurría en el Coliseo romano en los días de Nerón, cuando las fieras salvajes allí eran sueltas para comerse vivos a los cristianos. O
cuando eran crucificados. Hermanos, la iglesia primitiva no escapó a las más fieras persecuciones, como tampoco escapó la iglesia en la Edad Media, y no escapará tampoco la iglesia remanente cuando no se deje poner la marca de la bestia. Y alguien podría decir que esto no es conveniente predicarlo, porque no fortalece los ánimos de los hermanos. Es más, hasta se podrían desanimar algunos. Pero no, mis hermanos. En vez de desanimarnos, nos permite calcular el costo de nuestra fe. Además, ¿no dijo Jesús que el que quisiera ser su discípulo tomara su cruz cada día y lo siguiera? ¿Qué significa eso? ¿Acaso no está implicado en eso el estar dispuestos hasta morir si es posible? Hermanos, hoy nosotros estamos aquí bien tranquilos, adorando al Señor. No hay persecución, ni siquiera se nos ha dado un empujón, mucho menos un golpe por predicar el mensaje. Pero si nosotros entendemos lo que significa tomar la cruz y seguir a Jesús, hermanos, nos prepararíamos para lo que viene. Pero no se nos olvide, hermanos, no se nos olvide también lo que Pablo le dijo a Timoteo, que si sufrimos por él, también reinaremos con él. En otras palabras, nos espera algo hermoso después de la muerte. Pero volviendo a la tribulación de Juan, él dice que estaba en la isla llamada Patmos, por causa, dice el texto bíblico, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, hermanos, él era un testigo verdadero de Jesús. Él testificaba del Señor. Él era un predicador de la verdad. Pero saben que en ese tiempo, hermanos, predicar la verdad, eso era un delito, eso era un crimen. Eran los días, hermanos, cuando el emperador Domiciano gobernaba y la libertad religiosa no existía. Pero ¿saben quiénes habían dado inicio a la tribulación del apóstol? ¿Saben quiénes habían, hermanos, prácticamente echado al apóstol ante la autoridad de Roma? Ni más ni menos que sus mismos paisanos, los judíos, es decir, el pueblo profeso de Dios de aquel tiempo. Mire lo que dice esta declaración inspirada. Los gobernantes judíos estaban llenos de amargo odio contra Juan por su inmutable fidelidad a la causa de Cristo. A ver, hermanos, ¿quiénes dicen que estaban llenos de odio amargo contra Juan? Los gobernantes judíos, los que dirigían la iglesia oficial de sus días, la iglesia que se decía ser el pueblo elegido de Dios. Sus líderes estaban llenos de amargo odio contra Juan, porque Juan era fiel a la causa de Cristo. Amén. Pero miren ustedes, declararon, dice, que sus esfuerzos contra los cristianos no tendrían resultado mientras el testimonio de Juan repercutiera en los oídos del pueblo. O sea, hermanos, cuando Juan predicaba, sacudía los cimientos de la iglesia. Los fieles de la iglesia oficial de aquellos días, cuando oían el mensaje de Juan y comparaban lo que oían de parte de sus líderes religiosos, salían de aquel judaísmo y entraban al cristianismo.
y el fanatismo religioso de los líderes de la iglesia se hacía ver con aquel deseo de querer, hermanos, pararle a Juan el espíritu con el cual predicaba. Dice que para conseguir que los milagros y enseñanzas de Jesús pudieran olvidarse, había que acallar la voz del valiente testigo. ¿Y qué estaba implicado en esto de acallar la voz? Darle muerte. Dice, con este fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe. Oh, hermanos, el liderazgo dijo, nosotros no nos vamos a manchar las manos. Echémoslo a las autoridades. Echémoslo a los tribunales. Que los tribunales se encarguen de él. Y así nosotros seguimos aparentándole al pueblo que somos verdaderamente los ungidos del Señor. Estos romanos no prestan ganas para silenciarle la voz a alguien. Así que lancémoslo allí, a las manos de las autoridades de Roma. Y allí sigue diciendo, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías sediciosas, con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo. Juan se defendió, dice, de una manera clara y convincente, y con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Amén, hermana, gloria a Dios, exactamente. Aquí tenemos un siervo del Señor, que el Espíritu Santo está con él, y ante las autoridades testifica de la verdad que tiene en su corazón. Dice que cuando más convincente era su testimonio, también tanto mayor, dice, era el odio de sus opositores. Pero miren ustedes aquí, ¿quién es el que tiene más odio? El emperador Domiciano. Estaba lleno de ira, porque no podía refutar los razonamientos de aquel fiel abogado de Cristo. Y no podía, dice, competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad. Así que se propuso hacer callar su voz. Oh, mis hermanos, aquí nosotros tenemos en Juan al árbol seco que está experimentando lo mismo que hicieron con el árbol verde, es decir, Jesús nuestro Señor. Noten, hermanos, cómo esta declaración inspirada nos dice que la persecución dio inicio por parte de sus mismos paisanos judíos. Fueron ellos los que lo entregaron a las autoridades romanas. Pero yo pregunto, ¿le tomó por sorpresa eso a Juan? No, su maestro ya se lo había anticipado. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 13, verso 9. Marcos capítulo 13, verso 9. Aquí la palabra de Dios nos dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Ahora yo pregunto, hermanos, esto que está sucediendo a Juan, ¿será que se va también a repetir con nosotros? ¿Será que hermanos adventistas igualmente van a comenzar esto de perseguirnos?
¿Será que, hermanos adventistas, así como ocurrió con Juan, van también a nosotros a echarnos ante las autoridades? Sin duda que sí, hermanos, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Miren el don profético lo que ha revelado. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos. No falta quien diga: oh, pero la hermana Guay no se refería a los adventistas en sí, sino que se refería a aquellos que en 1843 pues rechazaban la verdad del juicio, y a esos es que ella le llamaba adventistas nominales. Pero hermanos, pónganle atención a la declaración. Dice: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, ¿como quién? Como Judas. Yo pregunto, ¿dónde estaba Judas? ¿Estaba dentro del pueblo de Dios o estaba fuera del pueblo de Dios? Estaba dentro. Judas era uno de los 12. Oh, hermanos, la sierva del Señor está siendo inspirada aquí para decirnos que de parte de los adventistas nominales habrá, dice, una especie de traición hacia los verdaderos adventistas, entregándolos, dice, a los católicos. Ahora pregunto, ¿y quién es el adventista nominal? El adventista nominal es aquel que solamente lo es de apariencia, pero realmente no es una persona consagrada, no es una persona comprometida con el Señor, no es una persona, hermanos, piadosa, donde la consagración realmente es algo primordial en él. Pero interesante, dice que nos entregarán a los católicos. Dice que lo harán para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos, dice, serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias, y noten ustedes, cuando uno lee, hay que fijarse en la gramática. Y las iglesias y los adventistas nominales, que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Así está escrito en Spalding Magan Collection, página 1, escrito en 1850. Hermanos, los adventistas nominales están en la iglesia adventista. Y estos, al igual que en los días de Juan, que los judíos entregaron a Juan a Roma, dice que entregarán a los verdaderos adventistas a los católicos. Y uno dice: no puede ser. ¿Cómo es que esto puede suceder? Yo no creo. Bueno, hermanos, miren ustedes quiénes lo harán para ir ya uno perfilándose. El Señor, dice, tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. ¿Quién es su pueblo profeso? ¿Acaso no somos los adventistas del séptimo día? El Señor, dice, tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia, dice, hombres en las posiciones de responsabilidades. ¿Quiénes son ellos? Pastores, líderes, hombres en las posiciones de responsabilidades tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías.
Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que también intentarán mantenerlo alejado de los demás, enterrándolo bajo la basura de costumbres y tradiciones. O sea, hermanos, que la entrega, la traición de la que hablaba la otra cita será promovida por dirigentes adventistas, por dirigentes de la iglesia, pues dice que son hombres que ocupan posiciones de responsabilidad. Esto dice que inclusive van a enterrar el sábado bajo la basura de costumbres y tradiciones. Y ya lo están haciendo algunos. Ya, hermanos, algunos están enterrando el sábado bajo las tradiciones paganas que celebran aún en el mismo sábado, hermanos. Y mire hasta lo que harán. Sigamos leyendo. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre. ¿Cuáles son las reuniones al aire libre? Exactamente, los campestres, los camp meeting. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, mire lo que harán. Los ministros urgirán al pueblo sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Habrá calamidades en el mar y tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá al otro, y la pequeña hueste de concienzudos observadores del sábado serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios en el mundo por su descuido del domingo. Review and Herald, 18 de marzo de 1884. Hoy por hoy usted dirá, esto no puede suceder, esto no creo que se vaya a dar. Elena White no podría estarse refiriendo a ministros adventistas. Entonces, ¿por qué dice ella que el Señor tiene controversia con su pueblo profeso? Si no es de ministros adventistas que está hablando, ¿por qué ella dice que el Señor tiene controversia con su pueblo profeso? Y a esos ministros, hermanos, que nos van a traicionar, se le van a unir muchos hermanos, especialmente esos hermanos que no hayan donde, bueno, que están ciegos tristemente en cuanto a sus líderes religiosos. No admiten algo que suene a crítica para ellos, no lo admiten, se molestan. Hermanos, muchos se les van a unir a estos ministros. Miren esta declaración: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Y ojo, que dentro de ellos podríamos estar nosotros. Porque aquí está hablando de los que no se dejan santificar por la verdad, por los que no, hermanos, son comprometidos con el mensaje. Dice que abandonarán la fe e irán a formar parte de las filas de la oposición. Y esto lo harán muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. Por eso digo, ojo, que aquí puede suceder con nosotros si no nos ponemos listos a agarrarnos de Jesús y a vivir una vida consagrada con Él. Dice que se unirán con el mundo y participarán de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Ya los oigo yo diciendo, hermanos, es mejor que nos unamos al papado. Hermanos, es mejor que aceptemos la marca de la bestia. Hermanos, esto es lo mejor para que no tengamos que sufrir. Seducirán, dice, y descarriarán a las almas.
Y se van a convertir, dice, en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado, dice, sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, así como fue llevado Juan, estos apóstatas, dice, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conflicto de los Siglos, página 593. Se repetirá lo que pasó con Juan, hermanos. Pero nosotros leímos hace unos momentos de que el emperador Domiciano, dice, no podía competir con Juan. Amén, hermano, usted está metido en el sermón. El emperador Domiciano no podía competir con Juan. ¿Qué significa esto, hermanos? Es que resulta que Domiciano, hermanos, se había vuelto loco y él pensaba que era Dios. Y había ordenado que se hicieran estatuas de él en diferentes lugares y que la gente allí frente a la estatua de él ofreciera incienso. Y cuando él se enteraba que los cristianos se resistían a eso, le agarraba el odio contra los cristianos. Y más cuando oía que Juan animaba a la iglesia a que no cometiera semejante apostasía. Ahora que lo tiene enfrente y que testifica osadamente por la verdad, con contundencia, con el poder del Espíritu Santo, Domiciano no puede competir. De manera que para deshacerse de él, hermanos, y a callarle la voz, mire lo que se le ocurrió. El don profético dice que Juan entonces fue echado en una caldera de aceite hirviente. Oh, hermanos, ¿se pueden imaginar ustedes uno de nosotros siendo metido en una caldera de aceite hirviendo? ¿Quién puede resistir eso? Si apenas cuando se está cocinando y cae una gotita de aceite en la piel, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Pero Domiciano dijo: este hombre no lo voy a callar de otra manera más que echándole en una caldera de aceite hirviente. Y es que, mis hermanos, se corría el rumor de que de ese apóstol Jesús había dicho que nunca iba a morir. De manera que el emperador dice: si le echo a los leones, no se lo van a comer. Si lo crucifico, tampoco. Así que voy a utilizar algo que no se ha utilizado. Lo voy a meter en una caldera de aceite hirviendo. Oh, pero dice el don profético, hermanos, pero el Señor, dice, preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Amén, hermanos. Esto es hermoso. Dice, mientras se pronunciaban las palabras: así perezcan todos los que creen en ese engañador Jesucristo de Nazaret. Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Y así, dice, dio su vida para salvar al mundo. De manera, dice, que me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Oh, hermanos, fue tan impactante aquellas palabras que dice que tuvieron su influencia, y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, página 455. Qué poderoso testimonio, hermanos, el de Juan. Imagínense ustedes, la multitud está a la expectativa, escuchan al que dirige la escena. Así se va a hacer con esos que creen en ese Jesús. Y lo ponen allí, hermanos, en la caldera. La gente está a la expectativa. Juan, inmediatamente que es ingresado en la caldera, comienza a orarle a su Señor. Oh, hermanos, los minutos van pasando y miran que el siervo de Dios sigue orando.
No hace efecto el aceite hirviendo en su cuerpo. De manera que todos miran que el poder de Dios se ha manifestado. Y dicen, ¿qué podemos hacer con este hombre? No queda más que sacarlo. Porque como el Señor, dice, estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego, estaba con su hijo en la caldera también, hermanos. Hermoso. Juan estaba vivo. Isaías 43:2 se estaba cumpliendo ahí en la caldera. ¿Qué dice ahí Isaías 43:2? Vamos a recordar esa promesa tan hermosa. Aquí nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, hermanos. Qué poderosas palabras. Y como Domiciano no pudo acallar la voz aquel día, no pudo acallar aquella voz disidente y reprensora, miren entonces lo que se le ocurre. Dice nuevamente, la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol. Y por decreto del emperador fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustia. Patmos era una especie de Alcatraz en aquellos tiempos, haciendo referencia a esa prisión federal de los Estados Unidos de máxima seguridad que también estaba en una isla. Oh, hermanos, pero en Patmos se enviaban a los delincuentes más peligrosos. Y allí se envía al anciano apóstol, buscando silenciarle su voz, describiendo aquel nuevo hogar de Juan. El don profético nos dice lo siguiente: Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, allí, hermanos, en Patmos, dice, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. Y de allí, dice, de ellos, dice, recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Allí, dice, le fueron bosquejados los acontecimientos que se verificarían en las últimas escenas de la historia del mundo. Y allí escribió las visiones que recibió de Dios. Cuando su voz no pudiera testificar más de aquel a quien amó y sirvió, los mensajes que se le dieron en aquella costa estéril iban a alumbrar como una lámpara encendida, anunciando el seguro propósito del Señor acerca de cada nación de la tierra. Hechos de los Apóstoles, página 456. Y así, hermanos, nosotros vemos a qué se refería Juan cuando hablaba de que era hermano y compañero de las tribulaciones. En estas circunstancias, hermanos, fue escrito el libro de Apocalipsis. Si Domiciano pensó que nunca más se oiría la voz del apóstol al mandarlo allí, oh, se equivocó. Porque su voz ahora sigue escuchándose en el libro de Apocalipsis que él escribió. Pero, ¿qué vamos a aprender nosotros de esta historia? ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene para nosotros, hermanos? Miren, en la experiencia de este siervo de Dios, hay algo que usted y yo tenemos que agarrar esta mañana y guardarlo muy adentro de nuestro corazón. Y es esto. En la experiencia que adquirió el apóstol Juan, bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano. Y es esto: que Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. El Señor no impidió que lo metieran
en la caldera de aceite hirviendo. No lo impidió, pero lo acompañó adentro de la caldera. El Señor no impidió que lo desterraran a Patmos, pero lo acompañó en esa isla solitaria. Y Dios dice que también no va a impedir ahora que conspiraciones de hombres perversos se hagan contra nosotros. Pero sí se nos asegura, dice, que los ardides de esas gentes serán para bien de todos nosotros y para bien de muchos que estarán pendientes de cómo Dios va a obrar. Dice que a menudo los obreros evangélicos realizan su trabajo en medio de tormentas y persecución amarga, amarga oposición e injusto oprobio. Pero en momentos tales, dice, recuerden que la experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y aflicción vale todo el dolor que costó. Así dice Dios, acerca a sus hijos a sí mismo para poder mostrarles sus debilidades en contraste con su fortaleza. Les enseña a apoyarse en Él. Así, dice, los prepara para afrontar emergencias, para ocupar puestos de confianza y para cumplir el gran propósito para el cual les concedió sus poderes. Pero hay algo más que podemos aprender de la experiencia de Juan, hermanos. En todos los tiempos ha sido así con los siervos del Señor. Dice que en todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor ¿a qué cosa? A la verdad. Yo te pregunto, hermano, ¿amas tú la verdad? Oh, hermanos, esta verdad presente del mensaje de los tres ángeles, pregunto, ¿cuántos la amamos? Los que amamos la verdad debemos estar conscientes, hermanos, de que no nos esperará un camino de rosas. Y que así ha sucedido a lo largo de los tiempos con los testigos que Dios ha señalado y que aman la verdad. Y vamos ahorita a ver una lista de ellos. José, dice, fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado en el foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que lo aborrecieron hasta sus parientes y amigos. Pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar. Y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que lo echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan, del que estamos hablando, fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Persecución. Y Jesús nos dijo lo siguiente. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 1 al 4. Dijo el Señor: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora miren el verso 33, siempre de aquí de este capítulo. El verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor
ha querido que estudiemos esto ahora, porque tenemos, hermanos, que prepararnos para lo que viene. Si de verdad amamos a Jesús, si de verdad amamos su verdad, tenemos que prepararnos, hermanos, porque hemos visto hasta aquí que ninguno de los siervos de Dios ha hecho la obra sin experimentar persecuciones o aflicciones. El don de profecía, hablando de estas palabras, miren lo que nos sigue diciendo. Jesús no presentó a sus seguidores la esperanza de alcanzar gloria y riquezas terrenas, ni de vivir una vida libre de pruebas. Al contrario, lo llamó a seguirle en el camino de la abnegación y el vituperio. El que vino para redimir al mundo fue resistido por las fuerzas unidas del mal. En confederación despiadada, los hombres malos y los ángeles caídos se opusieron al príncipe de paz. Todas las palabras y los hechos de él revelaron divina compasión, y su diferencia del mundo provocó la más amarga hostilidad. Y así será, dice, con todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Pero ante esta realidad, desde ya somos consolados con las siguientes palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 10, verso 28. Mateo 10, verso 28. El Señor dice lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, las palabras del Señor son: no tengamos miedo. No tengamos miedo. Interesante estas palabras que el Señor dice aquí. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El espíritu de profecía, reforzando estas palabras, miren lo que dice: en todas las épocas Satanás persiguió al pueblo de Dios, torturó a sus hijos y los entregó a muerte, pero en su muerte llegaron a ser vencedores. Testificaron del poder de uno que es más fuerte que Satanás. Hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que esté escondida con Cristo en Dios. Pueden, dice, encerrar a hombres y mujeres dentro de las paredes de una cárcel, pero no pueden amarrar el espíritu que hay en ellos, hermanos. De manera que yo quiero desde ya, en el nombre de Jesús, decirles a todos ustedes que nos preparemos para que cuando seamos perseguidos por causa de la verdad presente, no nos olvidemos de este mensaje y no vayamos, hermanos, a acobardarnos. Recuerden que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si dar la vida por causa de la verdad va a contribuir a la gloria de nuestro Señor, con gusto debemos darla. Miren, hay que tener la actitud que tenía Pablo. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Vamos a leer Romanos 8:18. Romanos 8:18 nos dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Tremendo, hermanos. No se compara, dice Pablo, lo que sufro, las aflicciones que estoy experimentando, no se comparan, dice, con la gloria venidera que voy a tener. Hermanos, hoy nosotros respiramos una libertad muy grande, que somos capaces de predicar la verdad presente sin ninguna represalia. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay persecución ahorita? ¿Por qué nos la estamos llevando pues bien en este momento? ¿Por qué con libertad Advenimiento TV puede estar proclamando la verdad por todo lo alto? Radio Advenimiento. Y nosotros podemos estar tan libremente aquí. ¿Por qué no hay persecución ahora para el pueblo de Dios como la hubo con aquellos siervos del Señor? ¿Por qué, hermanos? Aquí nos contesta el don profético. Dice, ¿por qué entonces, dice, parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo, dice, es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no le despierta oposición. Oh, hermanos, la iglesia remanente, el pueblo profeso de Dios ahora, está conformado a las reglas del mundo. Hermanos y hermanas, con el mundo metido en su vida por todas partes. El que no lo tiene por las pestañas, lo tiene por las mejillas. El que no lo tiene por las uñas, hermano. El que no lo tiene por los ojos lujuriosos, el mundo. El que no lo tiene por los oídos con la música, el mundo, hermanos. La iglesia está adaptada a las reglas del mundo. No hay piedad, no hay entrega, no hay consagración, no hay deseo de verdad de que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Y con una actitud así, no le despertamos la oposición a nadie y por eso no hay persecución. Pero mire, sigue diciendo aquí el don profético, la religión, dice, que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo, dice, es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Y también a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Por eso es que insistimos en esta iglesia Advenimiento, busquemos la santidad, mis hermanos. Rompamos con el mundo. Es triste, pero cuando apenas uno se mete a las redes sociales, uno mira en qué andan muchos hermanos. Uno mira las fotos que ponen allí. Uno mira los temas de que conversan y uno dice, ¿cómo es posible entonces? ¿Qué clase de pueblo somos? Oh, hermanos, entrémosle de lleno a la consagración, mis hermanos. Dios se merece que nosotros seamos mujeres y hombres consagrados, temerosos del Señor. Por transigir con el pecado, dice. Es que la persecución no se enciende. Pero mira lo que sigue diciendo. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Conflicto de los siglos, página 45. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude a todos para ya no andar transigiendo con el mundo. Ya vivamos, hermanos, como mujeres y hombres que profesamos piedad. Aunque sabemos que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. No importa, hermanos. Nuestro Maestro se merece que lo representemos dignamente. ¿No creen ustedes? Miren, hay todavía algo más que decir del exiliado de Patmos. Y es en relación, hermanos, todavía a decir que Dios nunca se olvidó de él. El deseo de todas las gentes dice que Dios sabe todo lo relativo a los que son desterrados por su causa. Y Juan estaba desterrado por su causa allí en Patmos. Mire cómo el don de profecía nos da estas palabras hermosas para que agarremos fe, hermanos.
Dice: el Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos, que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Que nos echen a donde nos quieran echar, ante los tribunales que nos quieran echar, ante las autoridades que nos quieran echar, que nos echen. El Señor estará a nuestro lado, hermanos. Dice: todos los oprobios que caen sobre él, sobre el que ha sido acusado, también, dice, esos oprobios caen sobre Cristo. Cristo, dice, vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo, dice, arroba el corazón con su amor. Nunca, hermanos, nunca estaremos solos en una prisión. Yo no sé qué es lo que nos va a tocar a nosotros, si seremos mártires o seremos echados a la cárcel. Yo no sé, pero sí sé que Jesús estará con nosotros. Y lo que pasemos, lo pasaremos con tranquilidad, con serenidad. No andaremos ahí llorando, diciendo: no me echen a la caldera de aceite hirviendo. No me echen a la cárcel. Mire, es una injusticia. No, hermanos, tranquilos. Oh, qué paz tendremos, porque Jesús estará con nosotros. Dice: cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave del infierno y de la muerte. La vida que es sacrificada por mí, dice Jesús, se conserva para llegar a disfrutar de la gloria eterna. Deseo a toda la gente, página 623. Qué hermosas palabras, hermanos. Miren esta otra hermosa promesa para que nos la recordemos cuando lleguen las cosas difíciles. En toda ocasión, dice, y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias, dice, pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera, dice, que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Y esto está bien respaldado, hermano. Estas palabras que la sierva del Señor dice aquí están bien respaldadas por la Biblia. Pues mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Vamos para allá. Romanos 8, versos 35 al 39. Romanos 8, versos 35 al 39. Aquí las Escrituras nos dicen: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es, hermanos, lo que nos debe sostener en la prueba. Nada nos separará del amor de Dios. El amor de Dios lo sentiremos como nunca. Con lo estudiado hasta aquí, hermanos, bien podríamos decir que los grandes libros de la Biblia fueron escritos con un trasfondo de persecución, tribulación, aflicción. El libro de Génesis salió a la luz cuando su escritor Moisés
huía de aquel tirano llamado Faraón. Tyndale y Lutero tradujeron la Biblia a sus idiomas cuando huían de la persecución papal. Daniel escribió su hermoso libro mientras estuvo cautivo en Babilonia. Y Juan, de su exilio de Patmos, nos da la corona de gloria de las Sagradas Escrituras, es decir, el libro de Apocalipsis. Hoy hemos hecho un estudio de un tan solo versículo. Preparémonos para la próxima, porque Dios tiene más lecciones para nosotros de este hermoso libro. Termino con la promesa de Apocalipsis 2, versículo número 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. Las Escrituras nos dicen, y vamos a leer el 11 también: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios nos ayude y que hagamos una decisión, un compromiso de amar a Cristo y de amar su verdad y testificar osadamente de Él en todo tiempo. No tengamos miedo de lo que nos pueda venir, porque si morimos, está escrito que el Señor nos dará la vida eterna. Pregunto en esta hora, y que Jesús lo oiga: ¿cuántos de ustedes quisieran ser fieles a Cristo y a su verdad? Que Dios les ayude y que así se mantengan, hermanos, hasta cuando Cristo venga. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos vivos de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén, hermanos. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Yo creo que el Señor en esta hora quiere proveerse de mujeres y hombres valientes aquí, que no les tiemble el pulso y que se den por su causa. Vamos a orar para pedirle al Señor ese coraje, esa valentía, ese amor y esa entrega.
Estos signos hermosos que entonamos, que queden grabados en nuestra mente, hermanos, y nos den ánimo para la hora de la prueba. Hemos visto la prueba, pero hemos visto que en la prueba nunca estamos solos. Jesús nos acompaña. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles. Padre nuestro, en el primer mensaje de este seminario del Apocalipsis, de las revelaciones de Jesucristo, nosotros hemos aprendido que grande es tu poder, grande es tu manifestación en favor de tus hijos. Hemos también aprendido, Señor, que esos privilegios de tu presencia tan notoria en sus hijos, en tus hijos, se da cuando estos se dedican de una manera consagrada, entregada a tu servicio. Hoy nosotros te pedimos que adoptemos aquí el compromiso de ser leales y fieles a ti. Te ruego, Padre, que nos ayudes para que todos nosotros seamos valientes, para que todos nosotros cerremos filas en torno de tu verdad. Te pedimos, Señor, que ante la prueba que vendrá difícil, ante la tribulación o persecución que se avecina, oh Padre, todos aquí elijamos permanecer leales y fieles como Juan. Por favor, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos llene de su presencia y nos manifieste, Señor, siempre su poder. Y Padre, que nosotros no transijamos con el pecado, sino solamente nos entreguemos a ti diariamente. Gracias, Señor, por este mensaje de ánimo, de realidad, pero también de una presencia llena de ti. Señor, en tus manos nos ponemos y pedimos que seamos de los victoriosos en la prueba final. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.